A ver, el gobierno está prestando mucha atención a los números y transparentando y comunicando los números. Por eso vamos a contarle a Sheila Bilker, que tenemos la suerte de tenerla como analista. Este es un gobierno que se ocupa de mostrar lo que recibe. Es importante esto porque más de una vez se le ha reclamado a Macri o a distintos presidentes, ¿qué quedó? Hay que contar lo que quedó, ¿no? Antes de hacer los cambios, cuenta lo que encontró. Y hay cambios muy importantes que quiero también compartir con vos. Gaby, ¿qué pasa con los planes sociales? Encontramos en los planes sociales algunas sorpresas que no son agradables, nada agradables, que tienen que ver con muchos que recibían el plan potencial, por ejemplo, que han viajado al exterior. Esto ya se sabía, pero ahora se empiezan a conocer los números. 120.000 beneficiarios con viajes al exterior en 3 años, María Laura. Esto es un número que claramente, ya venía siendo investigado, ya lo estaba mirando la justicia, el fiscal Marijuán había puesto la mirada sobre esto y ahora empieza a haber más precisiones. El Ministerio de Capital Humano los números. Cruzó datos, mandó más información a la justicia y dijo, tenemos toda esta información. ¿Qué decía el gobierno anterior? Decía, bueno, hay tantos, ahora vamos con los detalles, pero hay tantos que viajan al exterior porque decían, pasan la frontera. Hay muchos que reciben planes en Salta, en Jujuy, en Formosa, en Corrientes y decían, son gente que quizás vive en frontera. Los números no dan, claramente. No, a ver, lo que se descubrió es que no es que pasaban la frontera como uno imaginaba y era razonable cuando son ciudadanos de otro país, trabajan acá, van a ver a su familia, les llevan plata. Se descubrió que fuera de Latinoamérica hay muchas personas que recibían los planes, plan potencial especialmente, Gaby, y que viajaban a Europa, ponele, o que viajaban en crucero. Esto hasta que no te lo empiezan a mostrar, no lo crees, te parece que es una campaña electoral, porque esto se contaba en la campaña también. Sí, y a mí me sorprende este número porque algunos dicen, bueno, son 85 nada más. 85 personas que reciben el potencial trabajo viajaron a destinos fuera de Latinoamérica. Sí. Si fuese uno o si fuesen 100.000, la diferencia es lo mismo. Le estás dando un recurso del Estado, un potenciar trabajo, una ayuda social a alguien que claramente no lo necesita. Mirá, este que estamos viendo, lo vamos a ver bien grande, 2.939, Sheila, avión o crucero, ¿entendés? Tremendo. Tremendo, dice Sheila, y decimos todos, estamos hablando de plan potenciar. Sabemos que la mayor parte de los beneficiarios lo necesitan para vivir, porque no tienen trabajo, pero estas irregularidades son graves, son graves. Si lo sabemos nosotros, lo saben todos allí. Está bien que se ordene, me parece, María Laura, perdón, te interrumpí. Me parece que está bien que se ordene, me parece que los viajes en avión, los viajes en crucero, por supuesto, escandalosos. El tema de frontera es atendible. El tema de frontera es atendible, por supuesto, hay que revisar en cada caso. Pero mira, digamos. ahí no estás hablando de fronteras, estás hablando de crucero o avión. 3.000 personas es mucho. La gente que lo necesita no viaja en avión por supuesto. a Paraguay, a Bolivia, digo, los que van a ver a su familia, lo sabemos. Y la situación de pobreza en Argentina es intensa, es dramática, es complicada y por supuesto que la política social tiene que contener esos sectores. Entonces, cuando uno ve esto, la verdad que es una injusticia total en relación sobre todo con la gente que lo precisa, ¿no? Digamos, una política social que está bien, atender a los más débiles, a los más necesitados, a los más vulnerables, pero bueno, esto se llama aprovechamiento. Otra vez. Está mal y está bien que el Estado ordene esas cosas. Está muy bien que lo ordene y otra vez digo, no hay que romper todo, hay que hacerlo mejor. No es que hay que romper todo, hay mucha gente que lo necesita. Tenemos más datos para compartir y vamos a compartirlos con placas. Ahí tenemos un número bien grande, 14.695. ¿Qué es esto? Es la gente que se fue más de 30 días, o sea que no es que necesita la plata para vivir en Argentina y nosotros le estamos dando un plan, nosotros digo porque el Estado somos todos, le estamos dando un plan a una persona que se quedó en otro lado. Claro, que tiene por lo menos esa posibilidad, es o vacaciones o se fue a visitar a algún familiar, algún pariente o lo que sea, pero claramente tiene la posibilidad de estar 30 días o más de 30 días, porque este es el periodo mayor a 30 días, no dice lo máximo, estando fuera del país, viviendo en otro lugar, ayudado por otras personas o pagándoselo. Permítanme decirles
que esto significa, nadie se toma 30 días de vacaciones en esta Argentina, y estoy hablando hasta de los muy ricos, nadie, no existe, no podés tomarte 30 días, son excepcionalidades que tienen los docentes, los que pertenecen al sistema judicial, a veces nosotros que no tenemos feriados, pero un plan potenciar, si vos te tomás más de 30 días, ya es incoherente, Sheila. Esto es incoherente, ¿no? Hay gente que lo necesita supuestamente. Yo digo, lo que imagino cuando veo ese tiempo, lo que imagino es que van a trabajar tras fronteras. Imagino que es posible eso. De todos modos, bueno, la pregunta en ese caso es ¿dónde tienen el pie esos sectores, ¿no? Digamos. ¿Sabes qué? A mí me da la impresión que estas noticias, lo del INADI, es posible enmarcarlas dentro de algo que, digo, a ver, yo creo que la palabra batalla cultural, ¿no? Que es algo de lo que se viene hablando, pero que cada vez creo se va a hablar más. Porque creo que tiene que ver con, bueno, yo te diría un desafío que tiene el gobierno de plantear, reordenar no solo el tablero político, sino reordenar el tablero ideológico, ¿no? Digamos, a ver, es una demanda de la gente este trabajo. Absolutamente. Que no se abuse de la plata del Estado. Absolutamente. Y además la verdad que sobre todo con políticas sociales, ¿viste? Esto es lo que enoja tremendamente, ¿no? Con el dinero destinado a los sectores menos favorecidos. La pregunta acá es ¿qué clase de control tienen los beneficiarios para participar, ingresar a un plan y nada, y después seguir sosteniéndolos, ¿no? Digamos, eso es importante. Por supuesto, también hay que contar que de la mano de esta noticia también está el problema de los comedores que no reciben alimentos, ¿no? Lo vamos a hablar. O sea, sí. Es un fenómeno global. Sí. Entonces, creo que ahí está bien poner este blanco sobre negro, pero no está bien dejar hoy a la gente que, digo, sabemos que es real. Yo le decía a Luis Novarecio, real, ¿no? si está generando un problema porque decidís no mandar la plata a los comedores donde suponés que hay corrupción, dales la solución, no podés dejarlos sin alimentos. Siempre, si generás una dificultad, una novedad, tenés que dar la solución. Es así, porque si no está pasando en muchos aspectos, que la gente dice, bueno, pero escuchaba a Eduardo Feynman que nombra todos los días los lugares del Estado donde todavía no hay nombramientos, sí, donde todavía no hay gente a cargo. La gestión es otro tema. En relación con esto, digamos, la verdad que lo que vos planteás de dar una solución es real, porque si no, pagan justos por pecadores, en una situación donde el tiempo lo es todo. En una situación muy difícil. Muy difícil, el tiempo lo es todo, o sea, la comida es supervivencia. Entonces el tiempo lo es todo. Y yo creo que ahí hay que mirar toda la trama, todo el desafío junto del gobierno, ¿no? Hay un número que para compartir que habla del entrecruzamiento de datos y que muestra que hay un número, una cifra de personas que en realidad cumplen con todas las irregularidades, o sea, que reciben el plan potenciar y que más de uno de estos criterios está sumado. Sí, por lo menos dos de estos criterios, haber viajado fuera de Latinoamérica y más de 30 días, por ejemplo, o haber viajado en avión o crucero y fuera de Latinoamérica, o avión y crucero y más de 30 días. Estas situaciones son las que se vienen dando y que se ven estos 4.782 casos. En total, estamos hablando de 22.500 personas. Sí. Eso es el número de los 120.000 que se detectaron que viajaron al exterior. Hay 22.500 que por lo menos cumplieron alguno de todos estos criterios o más de estos criterios. 22.500. Sí. Ponele que es la placa que viene, porque es lo que explica bien la cantidad. Ahí está. Y te hago el cálculo. El potenciar trabajo hasta febrero cobra 78.000 pesos. ¿Sí? Aumenta en marzo porque aumenta es poquísimo, el salario mínimo. Vamos a decir todo. Es poca plata. Es poca plata, claramente. El tema es que todos estos no lo pueden recibir, no lo deberían recibir. No lo deberían recibir y son 1.750 millones de pesos al mes, ¿sí? Que el Estado le está pagando a alguien que tiene la posibilidad de alguna manera de irse del país, ¿sí? Y no es fácil irse del país si estás en una situación de vulnerabilidad, decir, bueno, vivo en frontera, cruzo. Vas a los datos de cuánta gente recibe los planes en frontera, en provincias fronterizas. Decía Salta, Jujuy, Formosa, Corrientes, no llegas a 200.000. Y si estás hablando de 120.000, claramente quiere decir que prácticamente todos los que reciben planes en provincias fronterizas cruzan
a países limítrofes suena raro, suena A ver, que no suena como excusa. ¿tenés, Willy, información para sumar? Contanos. Sí, recién acaban de confirmar que el plan Potenciar Trabajo se va a dejar de tomar como referencia el salario mínimo, que tiene lógica también, ¿no? Viste, el Potenciar Trabajo es la mitad de lo que es un haber mínimo en la Argentina, ¿no? Entonces, ahora ya no es referencia al salario. se va a dejar de utilizar, seguramente sea para los próximos meses, lo está definiendo Luis Caputo, en definitiva se va a tomar en función de las partidas presupuestarias, se va a ser asignado en función a través de una resolución, es decir, deja de actualizarse o de usarse el plan Potenciar Trabajo como la mitad de un haber mínimo en la Argentina. Y lo sumamos a Diego Cabot, que tenemos la suerte de tenerlo después de sus vacaciones aquí con nosotros y que también está compartiendo estos números con nosotros, compartiendo estos números que conoce el país, porque esto ha sido un anuncio del gobierno. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, María Laura? Sí, hay que decir algo, ¿no? Porque me parece como que quedarnos solamente con el número es una mirada corta, ¿no? Detrás de los números hay punteros políticos, sí, ¿no? Y hay responsables, funcionarios responsables y punteros políticos. A mí, la sensación que tengo en algunos momentos de la gestión es que hay 30.000 empleados en el ferrocarril, ¿no? Ayer hablábamos todo el tiempo de los ferrocarriles. 30.000 empleados, ¿es un montón? Es un montón. Renfe, por ejemplo, España tiene no más de 15, 16, si contás a DIF, que es la infraestructura, estás en 17. Bueno, sin embargo, el gobierno le da continuidad a la gestión anterior. Pone al gerente de legales de trenes ahora como presidente. Entonces digo, me parece que más allá del número, hay que pensar que detrás de quienes acceden y no, te diría, no ilegítimamente, porque son legítimamente, pero que no tendrían, digamos, capacidad o tendrían capacidad como para no recibirlo, porque viajan y vacacionan como prácticamente nadie. Lo cierto es que hay responsables, entonces me parece que el gobierno tiene que avanzar no solamente en cortarle efectivamente, como tiene que suceder, el beneficio a quien no lo necesita, sino también los responsables que se lo entregaron y que no lo controlaron. Sí, son varias aristas que tiene el tema, ¿no? Por un lado, decíamos recién, no hay que dejar de funcionar como Estado, ¿no? No podés soltar todo. Mientras haces las averiguaciones y después tomas las medidas, como vos decís. Tomalas las medidas contra los que hicieron que esto sea posible. Exacto, porque hay responsables, ¿no? Hay responsables y ellos, sabemos todos que este tipo de planes, no siempre, no en todos los casos, pero en gran mayoría están intermediados, ¿no? Están intermediados. Entonces, esas intermediaciones que por ahí son de algunos punteros y demás que no son funcionarios, tienen algún responsable político. Entonces, busquemos también eso, porque si no, como la mirada siempre es corta, ¿no? Y el hilo, claro, 24.000 que no les corresponde, ponele que haya una gran parte que sean los que viajan, me consta que yo conozco gente que trabaja en Buenos Aires y que una vez por año va, por ejemplo, pasa a Paraguay a ver a su familia. Pero fíjate que los números, ustedes pueden buscarlos, chicos, y lo compartimos otra vez con Diego y con la gente. Los números se están hablando de muchísimos, de miles, que no es que van a un país limítrofe. Totalmente. O que van en avión, o que viajaron en crucero. Estamos hablando de más de... Estos son los que viajaron en avión en crucero, pero hay otro que cuenta la cantidad de personas que viajan fuera de los países limítrofes. Ese número enorme. Absolutamente. Pero lo que te digo es... Tiene la responsables, de esos, claro. Tiene responsables. No es este es el que habla de más de 30 días, que significa que vive en otro país. Estos son los que todos coinciden, o sea que tienen un montón de irregularidades. Y el número grande, ahí está, donde están más de los tres, algunos de los tres criterios, que es donde está sí o sí un problema porque no debieron de entregarse. Totalmente, digamos, pero no seamos, si querés, parciales en la mirada. Esto está intermediado, estuvo intermediado. La política lo conoce, pero como es el ABC de la política, intermediar este tipo de cosas. No hemos cansado de hablar de los famosos gerentes, ¿no? De las necesidades y las políticas, con lo cual, digo, me parece que la mirada no solamente, y está bien que se le quite a quien no lo necesita, pero no nos quedemos ahí, ¿no? Porque si no, finalmente la casta, como le gusta decir al presidente, como que hace de las suyas cada vez que puede, ¿no? A ver si tenemos a mano el presupuesto del INADI, ¿no? Acá me